Muy buenas tardes. Quien les habla es el médico residente de segundo año de la especialidad de reumatología, doctor Carlos Alberto Huancas Dávila, de la sede del Complejo Hospitalario PNP Luis N. Sáenz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una patología que comúnmente se ve en nuestro servicio, que lleva como título mononeuritis múltiple. Para abordar normalmente la mononeuritis múltiple tenemos que tener en cuenta unos conceptos bien clave de tres tipos de patologías, que en este tipo sería la polineuropatía, la mononeuropatía y la mononeuritis múltiple. Con respecto a la mononeuropatía, sabemos que es un proceso generalizado, relativamente homogéneo, que va a afectar a muchos nervios periféricos. Comúnmente que más se van a afectar van a ser los nervios distales. En caso de la mononeuropatía, la afectación va a ser de focal, va a ser de un solo nervio, debido a una causa local, como puede ser un traumatismo, una compresión o un atrapamiento. En caso de la mononeuropatía múltiple, la afectación simultánea o secuencial de troncos nerviosos no contiguos. Va a identificarse múltiples infartos nerviosos debido a un proceso vasculítico sistémico que va a afectar más que todo a la base del nervio. Entonces, mononeuropatía múltiple, en principio se decía que tenían un patrón de presentación asimétrica, en donde se van a ver afectados progresivamente diferentes nervios. Sin embargo, no era una regla en general. Simulaba un patrón simétrico parecido al de las polineuropatías. Se solía presentar en el contexto de enfermedades sistémicas cuya manifestación es el compromiso del sistema nervioso periférico. Dentro de esas entidades, la que más comúnmente se manifestaban como mononeuropatía eran la diabetes mellitus y las enfermedades reumáticas. Entonces, como diagnóstico, sabemos ¿no? que una lesión en el nervio periférico va a comprometer tanto la función motora, la función sensitiva y la alteración trófica en el territorio del nervio comprometido. En la función motora, ¿qué cosa es lo que nos va a dar? Nos va a dar paresias, atrofia, hiporreflexia. En la función sensitiva nos va a dar hipoestesias, parestesias, disestesias o dolor. Ahora, estudiar la posible etiología individualizando cada caso, en cada paciente. Los más frecuentes son diabetes y enfermedades reumáticas, en este caso las vasculitis. También es apropiado solicitar para el estudio un hemograma completo, un BCG, unas crioglobulinas, un parcial de orina, un test de carga oral de glucosa, un factor reumatoideo, los anticuerpos antinucleares, los ANCAS, la serología para hepatitis y VIH. Entonces, la mononeuropatía múltiple suele ser secundaria ¿a qué? A trastornos del tejido conectivo, como por ejemplo la porfiritis nodosa, el lupus eritematoso sistémico, otros tipos de vasculitis, el síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. A la sarcoidosis, a trastornos metabólicos, por ejemplo, diabetes y amiloidosis. Trastornos infecciosos, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, la infección por VIH y la lepra. Entonces, mononeuritis múltiple diabética tiene un componente de dolor importante que se va a hacer más que todo en periodos de transición, en los que suelen aparecer hiper o hipoglicemias, cuando hay pérdida importante de peso y cuando se inicia el tratamiento con insulina. Los nervios más frecuentes comprometidos son el peroneo y el cubital. Dentro de la mononeuritis múltiple vasculítica se aparece más que todo en 5 o 40% de todas las vasculitis. Dan un compromiso inflamatorio de la base del nervio. Es más frecuente entre 50 a 60 años. Los nervios que se van a ver más afectados van a ser el ciático, poplito externo y cubital. El cuadro clínico se va a caracterizar más que todo por una progresión lenta, pero que va a ser dolorosa y cursa con síntomas que van a demostrar un compromiso de otros órganos, en este caso la piel. La mononeuritis múltiple secundaria síndrome de Sjögren aparece entre el 1 al 2% con pacientes con síndrome de Sjögren. Más frecuentemente es en mujeres. Ahora, el compromiso es asimétrico, puede ser motor o sensitivo, distal o mixto, y suele también cursar con debilidad y parestesias dolorosas. Los nervios más afectados con más frecuencia es el nervio mediano, el nervio cubital y el peroneo.
Con respecto a las mononeuritis múltiple secundaria a poliarteritis nodosa, aparece entre el 50 al 60% con poliarteritis, con pacientes con ese tipo de patologías. Se caracteriza por tener más que todo un compromiso mixto, tanto sensitivo como motor. Es de progresión lenta y afecta con mayor frecuencia a los nervios distales. En este caso podríamos decir el nervio mediano, el cubital y el ciático. Ahora, las neuropatías vasculíticas son un grupo heterogéneo de trastornos que van a asociarse a unas vasculitis sistémicas o más raramente a una vasculitis que va a estar confinada al sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de su clasificación de estas tenemos a la poliarteritis nodosa, la conocida como PAN, que va a dar una data del 50 a 75%. A las vasculitis asociadas a anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, que es más conocido como ANCAS, que entre ellas tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, conocida como Chur-Strauss, que da una 50-75%, la granulomatosis con poliangeitis del 11 al 67%, también está la poliangeitis microscópica, que da una 10 al 58%. Dentro de la clasificación de las vasculitis asociadas a neuropatías, tenemos las vasculitis sistémicas primarias, las vasculitis sistémicas secundarias asociadas a uno de los siguientes enfermedades de tejido conectivo, como el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, las esclerosis sistémicas, las dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo y otros tipos de patologías como la sarcoidosis, el síndrome de Behçet, de estupefacientes como las drogas, una enfermedad inflamatoria intestinal, entre las vasculitis sistémicas, no sistémicas, perdón, localizadas, tenemos las neuropatías vasculíticas no sistémicas, que va a incluir esto normalmente la neuropatía radiculoplexus no diabética y algunos casos de neuropatía sensorial migratoria de Wartenberg. También tenemos la neuropatía diabética del radiculoplexo y la vasculitis cutánea y neuropatía localizada. Entonces, las características clínicas van a ser una presentación de síntomas neurológicos que se van a hacer de manera aguda, como una neuropatía focal, que va a ser dolorosa, y esta va a progresar durante semanas para involucrar a otras regiones del cuerpo, con déficits sensoriales o sensorio-motores objetivos en exámenes seriados. Es característicamente irregular, por lo tanto, el dolor, el entumecimiento y la debilidad suelen ser asimétricos. El dolor es la característica sensible de la neuropatía vasculítica y está más presente en el 90% de los pacientes. Entonces, los patrones de afectación, que también es de gran utilidad en ese tipo de patologías, tenemos que hay tres patrones principales de neuropatía vasculíticas, que van a incluir tanto la monopatía múltiple, que en estos casos es también llamada mononeuritis múltiple, la polineuropatía sensitivo-motora distal y la plexopatía. Dentro de la mononeuritis múltiple tenemos que los nervios de extremidad, más que todo las inferiores, a menudo se van a ver afectados primeros en la neuropatía vasculítica, generalmente en la distribución peronea o tibial. Aunque el sitio real del infarto del nervio puede ser más que todo proximal en el trayecto del nervio ciático. La neuropatía peronea, que va a provocar debilidad tanto en la dorsiflexión del tobillo, conocido como pie caído, que los pacientes pueden ignorar si la debilidad a veces es leve, ¿no? Y también a medida que pasa el tiempo, se ven afectados otros nervios periféricos, incluido tanto acá el cubital, el radial, el mediano, el femoral, y más raramente los nervios craneales. Entonces, vemos en las imágenes, por ejemplo, en la imagen superior, una atrofia bilateral del músculo en el espacio interdigital entre el primer y el segundo metacarpiano, y esto nos hace suponer un diagnóstico subyacente de polangitis microscópica. En la parte inferior tenemos una imagen donde el paciente ha sufrido más que todo un infarto del nervio periférico bilateral, lo que ha provocado una caída completa de la muñeca del lado izquierdo y una importante debilidad más que todo en la dorsiflexión del lado derecho. Entonces, el diagnóstico del paciente es más que todo una reumatosis eosinofílica con polangitis, ¿no? De Chur-Strauss. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos también que tener presente en ese tipo de patologías porque a veces enmascaran muchas veces el cuadro clínico. Uno de ellos es la sarcoidosis.
Las presentaciones neuropáticas periféricas incluyen mononeuropatía, mononeuritis múltiple y las polineuritis sensitivas, sensitomotoras y motoras generalizadas. Los síntomas que todo pueden ser pues agudos o crónicos, ¿no? Pero lo que va a recalcar acá la electromiografía va a revelar una neuropatía axonal. Ahora, quizás la presentación más que todo de neuropatía menos reconocida es la de un trastorno de fibras pequeñas, que suele manifestarse como una percepción alterada del dolor y la temperatura de las extremidades distales. A menudo son asociadas con parestesias, hiperestesias, disestesias y disfunción autonómica, ¿no? Cuando son graves, pues los síntomas y signos pueden extenderse hasta el torso. Otras son las neuropatías asociadas con trastornos eosinofílicos. Esta neuropatía periférica representa aproximadamente la mitad de las manifestaciones neurológicas de este tipo de patologías. Y otros son las neuropatías que pueden ser asimétricas o simétricas, que involucran más que todo nervios sensitivos con o sin motores y pueden producir mononeuritis múltiples o radicopatía con atrofia muscular, más que todo por la denervación que va a existir. Muy raramente son la enfermedad de Lyme. Al principio esto se va a considerar más que todo como una infección. Los pacientes pueden presentar como una simple mononeuropatía aguda, que puede afectar solamente un nervio o raíz nerviosa. Pero ya más tarde, en infección más que todo que no ha sido tratada, los pacientes más que todo pueden desarrollar lo que se conoce como una neuropatía múltiple confluente, ¿no? Que produce más que todo un cuadro clínico que simula una polineuropatía distal con pérdida sensorial y debilidad distal, conocida como en calcetín guante. Y refleja más que todo la afectación pues, de múltiples ramas nerviosas pequeñas. Bueno, eso es el tema que me ha tocado exponer y dirigirme más que todo a los colegas, ¿no? Para que tengan un alcance de qué cosa normalmente se ve en estas mononeuritis múltiples, ¿no? Cómo es el abordaje, qué diagnóstico diferencial hay que tener y qué conceptos claves hay que tener para diferenciar este tipo de patologías. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.